Buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy miércoles 29 de abril vamos a desarrollar nuestra sesión número 15 del curso de Ciencia y Tecnología. Quiero pedirte a que puedas observar esta imagen y que puedas compartir en tu casa qué es lo que observas. Seguro que tú ahí estás diciendo, observo muchas macetas con muchas plantas. ¿Iguales? No, no son plantas iguales, ¿no? No son plantas iguales. Son plantas diferentes, ¿no? Hay hojas, hay flores, ¿no? Bien. De lo que acabas de observar, quiero plantearte las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿sabes tú cuáles son las funciones de todas las plantas que hemos observado hace un ratito? ¿Sabes tú cuáles son las funciones de esas plantas? ¿Seguro que tu respuesta qué será? A ver, ¿qué será tu respuesta? No, Miss, no sé las funciones. Bien, entonces, ¿por qué? Porque todavía no hemos visto el tema. Una vez que ya veas el tema, obviamente ya no vamos a tener excusa de saber cuáles son las funciones de las plantas, ¿correcto? La siguiente pregunta es, ¿sabes qué utilidad tienen las plantas, cada una de las plantas que hemos observado? Tampoco. Bien. ¿Sabes qué cuidados debe tener una planta? De repente tu mamá en casa o tu papá o algún familiar, si sepa qué cuidados debe tener una planta, ¿no? Porque una planta es un ser vivo, ¿no? Bien. Te animo a que tú puedas ahí en casa preguntar qué cuidados debe tener una planta. Y de repente alguno de ustedes ha dicho, el cuidado de una planta debemos regarla, ¿no? Echarle agua. Y muy bien, ese es uno de los cuidados. La siguiente pregunta es, ¿por qué necesitan respirar las plantas? ¿Tú sabías que las plantas respiran? Así como nosotros. ¿Y sabías por qué necesitan respirar? Bien, no seguro, ¿no? O de repente sí lo sabes. Y otra pregunta que te formulo es, ¿cómo se reproduce? ¿Sabes cómo se reproducen las plantas? Porque las plantas también se reproducen. ¿Sabes eso? Muy bien. Entonces, como hemos hablado de las plantas, hemos visto la imagen de las plantas, nuestro tema del día de hoy, obviamente, ¿qué es? Las plantas. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con nuestro tema. ¿Sabías? Bueno, ya te había dicho que las plantas son seres vivos que poseen órganos y fabrican su propio alimento y no se desplazan. Las plantas fabrican su propio alimento. Ellas no necesitan ir al mercado, cocinarlas, no. Ellas fabrican su propio alimento. Por eso se le dice que las plantas son autótrofas. ¿Te acuerdas que hablamos ayer? Bien, entonces las plantas son seres vivos, no te olvides. Cuando veamos en una planta, no hay que arrancarla porque son seres vivos, hay que cuidarlas. Que poseen órganos y fabrican su propio alimento y no se desplazan. Una planta no dice, ya me aburrí de estar aquí, ya me voy a otro lado, me voy donde haya más sol, donde haya más aire. No, no se desplaza. ¿Está bien? Entonces, las plantas, así como todo ser vivo, y ellas fabrican su propio alimento, entonces vamos a ver cómo es la nutrición de las plantas. La nutrición en las plantas consta de dos procesos. Uno es la fotosíntesis y el otro es la respiración. ¿Te acuerdas que una de las preguntas del inicio era cómo se alimentan las plantas y por qué respiran las plantas o cómo respiran las plantas? Entonces, esas son dos funciones o dos procesos que tienen la planta en su nutrición. Vamos a hablar de la primera, que es de la fotosíntesis, ¿ya? La primera es la fotosíntesis. Acá observas esta imagen. La planta
sale de la planta oxígeno, que ingresa a la planta en la fotosíntesis, luz solar, aguas y sales, dióxido de carbono, y que también sale de la planta los alimentos, ¿no? Fotosíntesis. Vamos a ver qué nos dice la fotosíntesis. A ver, quiero que observes por un momento la imagen de la fotosíntesis, ¿ya? Observa por favor la imagen de la fotosíntesis. ¿Ya lo has observado? Bien, entonces ahora vamos a leer qué es la fotosíntesis. Bien, dice la clorofila presente en las partes verdes de las plantas es la sustancia encargada de captar la energía solar necesaria para realizar la fotosíntesis. ¿Quién es la encargada? La clorofila. ¿Ya? La clorofila, ¿de qué está encargada? De captar la energía solar necesaria. ¿Ya? Necesaria para que así se pueda realizar la fotosíntesis. Durante este proceso, la savia bruta se transforma en savia elaborada, que es transportada al resto de la planta a través de los vasos liberianos. Además, durante la fotosíntesis, ¿ya? Además, durante la fotosíntesis, ¿qué nos dice? Las plantas producen oxígeno, como lo acabamos de ver acá, el cual es liberado a la atmósfera a través de los estomas. Bien, cuando hablamos de, vamos a ver un video sobre la fotosíntesis. Quiero que estés bien atento para poder reforzar lo que acabamos de leer. ¿Está bien? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se alimentan las plantas? Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla necesitan varios elementos: la luz del sol, el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua. El agua también necesita la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas y que es fundamental para poder realizar la fotosíntesis, ya que sin ella no se podría hacer. Por cierto, la clorofila además es la que da el color verde a todas las plantas. Pero ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta. Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo y a través de ellas la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre. El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Las hojas, a través de unos diminutos poros llamados estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire que hay a su alrededor. Todo este contenido de agua, sales minerales y dióxido de carbono se llama savia bruta. Ahora es el turno de la clorofila. La clorofila contenida en las hojas ya tiene todos los ingredientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformando la savia bruta en savia elaborada, que también circula por toda la planta y le sirve de alimento. Todas las plantas se alimentan de savia elaborada y la acumulan o en sus raíces como la zanahoria o en sus frutos como la manzana o la pera. Ya hemos conocido cómo se realiza la fotosíntesis, pero ¿por qué es tan importante? Sin las plantas no existiría vida en la Tierra. No tendríamos oxígeno para respirar,
ni comida. Ya sabéis que los herbívoros comen plantas y que los carnívoros se comen a los herbívoros. Las plantas son fundamentales para la cadena alimenticia y también son fundamentales para que podamos respirar. De hecho, los seres humanos, cuando respiramos, convertimos el oxígeno en dióxido de carbono, justo al revés que las plantas cuando realizan la fotosíntesis. Una curiosidad que tenéis que recordar. Por las noches, las plantas, como no tienen luz para realizar la fotosíntesis, respiran como los seres humanos, captan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. Recordadlo. Una última cosa para que veáis qué importante es la fotosíntesis. Cuando las plantas absorben gases sucios y contaminantes, los transforman en aire puro, en oxígeno, limpiando así la atmósfera y toda la naturaleza. Las plantas son la mejor solución para luchar contra la contaminación. ¿No os parece? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis suscribiros a... Bien, entonces acabamos de ver en este video lo que es la fotosíntesis. Ya sabemos que la savia bruta está compuesta por agua y sales minerales, mientras que la savia elaborada tiene elementos como el almidón, la fructosa, la sacarosa, etc., ¿no? La savia bruta, ¿dónde comienza? Va desde la raíz hacia las hojas. En cambio, cuando se convierte en savia elaborada, es al revés, va desde las hojas al resto de las plantas, ¿correcto? Entonces es importante la fotosíntesis cuando fabrican su propio alimento. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la respiración. Sobre la respiración de las plantas. Acá está la respiración, porque las plantas respiran, ¿no? Y cuando respiran en la noche, ¿no? ¿Qué captan en la noche? Según el video, captan oxígeno. Las plantas toman oxígeno y lo combinan con el alimento que han elaborado para obtener energía. Las plantas toman oxígeno y lo combinan con el alimento que han elaborado ellas mismas. ¿Para qué? Para que tengan energía. También las plantas expulsan dióxido de carbono. Las plantas producen más oxígeno cuando ellas están realizando la fotosíntesis, ¿no? Del que consumen en la respiración. Ese es el oxígeno que respiramos los demás seres vivos. Cuando ellas están produciendo en el día la fotosíntesis, nosotros tomamos el oxígeno de ellas, ¿no? Y es el oxígeno que respiramos todos nosotros. ¿Está bien? Bien, para realizar estos dos procesos, las plantas necesitan, ¿cuáles son los dos procesos? La fotosíntesis y la respiración. Las plantas necesitan agua y sales minerales que toman principalmente del suelo. ¿Ya? Entonces, las plantas que toman del suelo toman el agua cuando tú las riegas y también toman las sales minerales. ¿Está bien? Dióxido de carbono que obtienen del aire. Es importante para la fotosíntesis. ¿Qué cosa? El dióxido de carbono. ¿Y quién les proporciona cuando nosotros respiramos oxígeno y qué eliminamos? Dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono, ellas las captan, las plantas captan, y que tiene como producto el oxígeno, porque ellas eliminan oxígeno ahí. ¿Ya? A ver, el dióxido de carbono que obtienen del aire y el oxígeno producido durante la fotosíntesis. Entonces, estos son los procesos. Además, energía obtenida directamente de la luz solar. Ellas obtienen la energía obtenida de la luz solar. Por eso la luz solar es importante para las plantas. ¿Cuándo producen oxígeno las plantas? Cuando realizan la
fotosíntesis, durante la fotosíntesis. ¿De dónde obtienen el dióxido de carbono las plantas? Lo obtienen del aire. Y toman agua y sales minerales que lo toman ¿de dónde? Del suelo. Como lo podemos observar acá en esta imagen. ¿Está bien? Bien, continuamos. Las plantas fabrican su alimento a partir de materia inorgánica, empleando como fuente de energía la luz solar. Vamos a ver entonces, porque también dijimos que las plantas se reproducen, ¿no? Vamos a ver cómo es la reproducción de las plantas. La planta tiene dos reproducciones. La reproducción sexual, tienen una reproducción sexual y tienen una reproducción asexual. Acá tú puedes ver la reproducción sexual. En la reproducción sexual intervienen dos plantas, dos plantas. Los órganos reproductores de las plantas son las flores. Los órganos reproductores de las plantas, ¿sabías tú qué son las flores? La parte masculina de una flor son los estambres. ¿Ya? La parte masculina de una flor son los estambres. ¿Ya? Lo que tú puedes observar acá. Y la parte femenina es el pistilo. Acá estás observando lo que es el pistilo. Aquí está el óvulo, mira, el pistilo. El óvulo, ¿ya? Aquí está el fruto, la semilla, mira. Uno, la flor. Las plantas, las flores son, ¿qué cosa dijimos? Los órganos reproductores de las plantas, ¿no? La parte masculina de la flor son los estambres, ¿ya? Y la parte femenina es el pistilo. Y acá lo puedes ver. Bien, entonces, ¿cuál es el proceso para que se realice la reproducción sexual? Número 1, primero, acá está un número 1, la polinización. Polinización es lo primero. Al madurar los granos de polen, caen dentro del pistilo de otra flor. Caen los granos de polen dentro del pistilo, y este es el pistilo de otra flor. ¿Qué caen? Los granos de polen. ¿Ya? Cuando maduran, caen los granos de polen dentro del pistilo de otra flor. Y ahí se produce ¿qué cosa? La fecundación. El grano de polen desciende y se une al óvulo, ¿ya? Al óvulo. Bien, como parte 3 o número 3 es la formación del fruto y la semilla. Formación del fruto y la semilla. Acá lo ves. El ovario se convierte en fruto. ¿Ya? El ovario se convierte en fruto. Y los óvulos fecundados en semillas. ¿No? ¿Sabías que las semillas son óvulos fecundados? Y dentro de las semillas se encuentra el embrión. Y acá lo puedes ver. Dentro de las semillas se encuentra el embrión. La germinación, como número 4. El fruto se separa de la planta, el fruto, y libera las semillas. Si las condiciones son adecuadas, las semillas que hacen germinan. Acá ves el embrión. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante esto, ¿no? Es importante. Todo esto para que se produzca, y esa es la reproducción sexual de las plantas. Ahora vamos a hablar sobre la reproducción asexual. En la reproducción asexual interviene una sola planta, en la sexual no, intervienen dos, que da como origen a otra planta, idéntica a ella, a partir de una de sus partes. Los tipos de reproducción asexual son los bulbos, que son tallos subterráneos formados por capas carnosas.
tienen yemas de las cuales se originan nuevas plantas, como lo puedes observar acá. ¿Qué observas acá? Una cebolla, ¿no? Y esto es un tipo de reproducción asexual, ¿ya? Por ejemplo, la cebolla, el ajo, el lirio y el tulipán. Es un tipo de reproducción asexual. ¿Por qué son tallos subterráneos? Porque es dentro de la tierra, formado por capas carnosas. ¿Tú has visto una cebolla? ¿Cómo es una cebolla? Tiene capas, ¿no? Y tienen yemas de las cuales se originan nuevas plantas. Además, están también los tubérculos. Son tallos subterráneos también, dentro de la tierra, que almacenan sustancias de reserva. Tienen yemas u ojos por donde crecen nuevas plantas. Y acá está la papa, la oca y el camote. La papa, el camote y la oca, su reproducción es asexual. ¿Qué quiere decir reproducción asexual? Interviene una sola planta y da como origen otra planta idéntica a ella. Vemos también los rizomas. Son tallos largos, como puedes observar acá, tallos. Tú sabes cuál es el tallo de una planta. Y también son subterráneos, dentro de la tierra, con yemas que al desarrollarse originan nuevas plantas. Por ejemplo, está el césped, está también el quión y también está el plátano. Son rizomas, ¿ya? Son tallos largos. También están los estolones. Son tallos también largos y rastreros, que ya no son subterráneos, ¿no? Que al crecer desarrollan raíces que dan origen a nuevas plantas. Y acá están las fresas y las frambuesas. Son los estolones, tallos largos que al crecer desarrollan raíces que dan origen a nuevas plantas. ¿Ya? Recuerda que se desarrolla en una sola planta la reproducción asexual. Están también las hojas. En algunas especies, las hojas originan raíces, a partir de las cuales se desarrolla una planta. Por ejemplo, violeta, sábila y la begonia. ¿Ya? Entonces, en algunas especies, las hojas originan raíces. Estas originan raíces. Y a partir de ellas se desarrolla una nueva planta. Y está violetas, la sábila y la begonia. Vamos entonces a ver un video ahorita sobre la reproducción de las plantas. ¿Está bien? Quiero que estés atento, por favor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Las plantas, como todos los seres vivos, para poder vivir, tienen que cumplir las funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Hoy vamos a conocer la reproducción sexual de las plantas. Las plantas tienen dos maneras de reproducirse muy diferentes. Pueden tener reproducción sexual o reproducción asexual. Hoy vamos a conocer la primera de ellas. La reproducción sexual ocurre en las flores de las plantas, cuando se unen una célula sexual masculina con una célula sexual femenina. Cuando pasa el tiempo, esta unión de células produce una semilla de la que saldrá una nueva planta. Para conocer mejor la reproducción sexual de las plantas, es necesario conocer las distintas partes de una flor y qué funciones realiza cada una de ellas en la reproducción. ¿Queréis aprender muchas más cosas
sobre la reproducción sexual de las plantas. ¿Queréis conocer las partes de una flor y saber qué son los estambres y el pistilo? ¿Queréis descubrir el proceso de polinización y cómo se forma un fruto? ¿Queréis saber la importancia que tienen los animales y las plantas en el equilibrio de la vida? Sí. Uy, se nos fue el video. A ver, vamos a verlo de nuevo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Las plantas, como todos los seres vivos, para poder vivir, tienen que cumplir las funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Hoy vamos a conocer la reproducción sexual de las plantas. Las plantas tienen dos maneras de reproducirse muy diferentes. Pueden tener reproducción sexual o reproducción asexual. Hoy vamos a conocer la primera de ellas. La reproducción sexual ocurre en las flores de las plantas, cuando se unen una célula sexual masculina con una célula sexual femenina. Cuando pasa el tiempo, esta unión de células produce una semilla de la que saldrá una nueva planta. Para conocer mejor la reproducción sexual de las plantas, es necesario conocer las distintas partes de una flor y qué funciones realiza cada una de ellas en la reproducción. ¿Queréis aprender muchas más cosas sobre la reproducción sexual de las plantas? ¿Queréis conocer las partes de una flor y saber qué son los estambres y el pistilo? ¿Queréis descubrir el proceso de polinización y cómo se forma un fruto? ¿Queréis saber la importancia que tienen los animales y las plantas en el equilibrio de la vida? Sí, pues haz clic en este enlace y podrás ver el vídeo completo. Bien, entonces ya hemos terminado lo que es el video, ¿no? Y acá tenemos un mapa conceptual sobre la información de las plantas. Solamente vas a copiar las diapositivas que tienen esta imagen, una plantita, ya que está en resumen toda la información de las plantas. Te aconsejo que puedas hacer este mapa conceptual en una hoja completa, pero no paradito, sino echadito, para que se puedas utilizar toda la hoja y puedas hacer correctamente este mapa conceptual. Las plantas se caracterizan porque no pueden desplazarse. Las plantas tienen clorofila, fabrican su propio alimento y mediante la fotosíntesis, que necesita agua, luz y dióxido de carbono. Se clasifican en plantas sin flores y plantas con flores. ¿Ya? Y acá te estoy dando que las plantas sin flores son los musgos, los helechos, ¿no? Y las plantas con flores formadas por la raíz, tallo, hojas, flores. La raíz absorbe el agua y las sustancias minerales, el tallo transporta las sustancias nutritivas desde la raíz hasta las hojas. Y los tipos de plantas por el tamaño del tallo, puede ser árbol, arbusto o hierba. Las hojas, sus funciones es realizar la fotosíntesis, la respiración y también la transpiración. Y las flores, su función es de reproducción mediante la fecundación y la germinación. De ellas que obtenemos el oxígeno, las materias primas, los alimentos, medicinas y también uso decorativo. Bien, solamente tienes que copiar las diapositivas que tienen esta imagen. Bien, después de ver, de saber por qué son importantes las plantas, qué funciones cumplen las plantas y por qué son importantes para los seres vivos, para nosotros y para también los animales, entonces vamos a practicar lo aprendido. ¿En dónde? En tu libro de actividades. Quiero que ubiques por favor la página 56 y 57.
Bien, te doy unos segundos para que puedas ubicar esta página. Bien, tiene como título Las plantas. Dice, lee el siguiente texto y justifica quién tiene razón, David o su abuela. ¿Qué te parece si leemos? Tienes que justificar quién tiene la razón, ¿ah? Entonces vamos a leer. David preguntó a su abuela por qué sacaba de su habitación las plantas antes de acostarse. Su abuela le respondió que era peligroso dormir con ellas porque le quitaban el oxígeno. David explicó a su abuela que eso no era cierto, porque las plantas producen más oxígeno del que consumen. A ver, ¿qué te parece si volvemos a leer? ¿Ya? David preguntó a su abuela por qué sacaba de su habitación las plantas antes de acostarse. Su abuela le respondió que era peligroso dormir con ellas porque le quitaban el oxígeno. David explicó a su abuela que eso no era cierto, porque las plantas producen más oxígeno del que consumen. Bien, te pregunto a ti ahí en casa y quiero que compartas esa respuesta con tu familia en este momento y vamos a estar hablando en la tarde sobre esto también. Y ahí también me vas a justificar alguna respuesta. ¿Quién tiene razón? ¿Su abuela o David? A ver. A ver. Seguro ahí algunos estarán a favor de la abuela y otros niños estarán a favor de David. Pero quiero decirte, quien tiene razón es David. Porque si es verdad, las plantas producen más oxígeno del que consumen. Tiene razón David. Existe la creencia de que no es bueno dormir con plantas en la habitación, ya que consumen oxígeno al respirar. Además que la cantidad de oxígeno que consumen las plantas en la respiración es muy pequeñita. No te va a quitar el oxígeno a ti. Entonces el que tiene la razón es David. Bien, por aquellos niños que dijeron que David, ya al decir David, justificar tu respuesta es explicar por qué tiene razón David. Y acá están las razones por las que David tiene razón. Bien, entonces continuamos. Completa el siguiente cuadro. Acá está hablando de las dos funciones que cumple la planta en la nutrición, la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis necesita luz. ¿Qué dices tú? ¿Qué luz? ¿La luz solar necesita para la fotosíntesis la luz solar? Sí, ¿no? La fotosíntesis sí se necesita luz. ¿Qué gas entra? ¿Te acuerdas que para la fotosíntesis entra un gas? ¿Cómo se llama ese gas? Bien, se llama dióxido de carbono. ¿Y qué sale? ¿Qué gas sale? Si entra dióxido de carbono en la fotosíntesis, ¿qué es lo que sale? Sale oxígeno. En la respiración, ¿se necesita luz? Cuando las plantas respiran, ¿necesitan luz? No, no necesitan luz. ¿Qué gas entra? Acá es al revés, ¿no? Entra oxígeno. ¿Y qué sale? Dióxido de carbono. Acá están tus respuestas. Y esto es lo que tienes que completar en tu libro de actividades. Continuamos. En la parte 3 dice completa el siguiente esquema utilizando las palabras del recuadro. Este es el esquema. Tienes que completar dónde va oxígeno, dióxido de carbono y luz solar. A ver, ¿esto qué será? Mira, es como un rayito, ¿no? ¿Y qué será esto? Luz solar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se mezcla con el agua para producir glucosa más el oxígeno? Se mezcla el dióxido de carbono. Luz solar, dióxido de carbono más agua
Da como resultado también la glucosa más el oxígeno. Esa es la respuesta. Bien, ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a desarrollar la página 57 de tu libro de actividades. Además de esto, te colocaré en Cubicol qué es lo que tienes que hacer. Como estamos hablando de las plantas, en un vasito descartable, vas a colocar un algodoncito con cualquier menestra que encuentres, que tengas ahí en casa. Vas a mojar tu algodoncito, pero no tanto, sino lo normal. Vas a mojar el algodoncito, vas a colocar esa semillita, en este caso va a ser algún frijolito que tengas en casa, vas a envolver y lo vas a dejar dentro de tu vasito. No lo envuelvas, lo cierres todo, sino que le llegue algo de oxígeno y lo vas a colocar en la ventana de tu casa porque le tiene que dar oxígeno y luz solar. Y vas a ver qué es lo que con el transcurrir de los días yo te voy a estar preguntando cómo va tu plantita. ¿Está bien? Eso es lo que tienes que hacer en esta clase. Ya para evidenciar lo que hemos visto que son las plantas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En un vaso descartable, con un pedazo de algodón, vas a mojar ese algodón, vas a colocar tu frijolito, lo vas a encerrar y lo vas a poner dentro de tu vasito. Ese vaso lo vas a colocar donde le dé la luz solar y le dé el aire. Y todos los días vas a ir observando y si ves que se está secando el algodón, vas a ir echando agua, pero no tan lleno, o sea, gotas de agua para que tú observes cómo crece una planta. ¿Está bien? Con esto hemos terminado nuestra clase del día de hoy de Ciencia y Tecnología. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que hoy a las 4 me reúno con los niños y a las 5 con las niñas. Es importante, por favor, que te conectes para poder conversar sobre los temas que estamos viendo en la mañana. Y no te olvides que también el día de hoy tienes que dar tu pleno de ciencia y tecnología. Que Dios te bendiga. Nos vemos